Hola, ¿cómo están? Soy su profesor Percy Palma Huerta y el tema de hoy es movimiento rectilíneo uniforme. ¿De qué se trata? Bueno, el mismo nombre lo dice. Veamos. Movimiento es aquel cuerpo que se adapta a un cambio de posición a través del tiempo. Y obviamente tenemos a rectilíneo. ¿Por qué? Porque este movimiento se da a través de una línea recta. Uniforme. ¿Por qué uniforme? Porque la velocidad es constante y no va a cambiar durante su desplazamiento. Por lo tanto, en este tema, MRU se aprenderá a describir el movimiento que tiene un cuerpo que se desplaza a través de una línea recta con velocidad constante. ¿Hay algún ejemplo que nos pueda dar una idea más cercana de lo que se va a plantear? Sí, bueno sí, un automóvil que se mueve en una carretera en un solo sentido sin cambiar su velocidad. En realidad no es tan fácil identificar un cuerpo que se mueva con MRU perfecto y en forma natural, donde no intervenga la mano del hombre. Un par de ejemplos de la naturaleza son más precisos, pero no se ven. Estos son la velocidad del sonido en un medio homogéneo y la luz en un medio homogéneo también, ¿no? Ahora, ¿por qué no se ven ejemplos muy claros que correspondan perfectamente a un MRU? Puede haber varias causas, pero aparentemente la principal es el hecho de que cada vez que hay un movimiento en una superficie, una calle por ejemplo, o en un fluido, el aire por ejemplo, surge un impedimento al movimiento, o una fricción o roce. ¿Y qué es el roce? Es un tipo de fuerza que se opone al movimiento. Por lo tanto, cada vez que un objeto se mueve, actuará sobre él una fuerza de roce o de fricción que lo irá frenando. Y si va frenando, entonces va disminuyendo la velocidad, y debido a este efecto el objeto no se moverá en MRU, por lo que su velocidad no fuera constante. Ecuación de movimiento. Bueno, la ecuación de movimiento nos habla sobre la relación de la distancia, velocidad y tiempo que se encuentra cierto móvil en cierto tiempo avanzando cierta distancia. Esta relación está indicada por la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, donde en el caso de D viene a ser la distancia, en el caso de B la velocidad y T el tiempo. Muchachos, la distancia siempre tiene que estar en metros, la velocidad en metros sobre segundo y el tiempo en segundos. Ahora, si es que no estuviera en metros y estuviera en kilómetros, pues ahí cambia, la velocidad tendría que estar en kilómetros por hora y el tiempo tendría que estar en horas. ¿Qué pasaría si es que nosotros nos presentamos en un problema el cual está en kilómetros por hora y necesitamos convertirlo a metros por segundo? Es muy sencillo, pues se va a multiplicar por 18 y se va a dividir entre 18. En el ejemplo tenemos que la velocidad es 36 km por hora. Pues simplemente quiero pasarlo a metros por segundo. Lo único que se hace se multiplica por 5 y se divide entre 18. Tendríamos que 36 por 5 entre 18. Le sacamos 18 abajo, 18 arriba, el cual nos queda 2. 36 entre 18, 2. Y 2 por 5 es 10 metros sobre segundo. Ya estaría convertido. Lo cual nos indica que 36 km por hora en realidad es igual a 10 metros sobre segundo. Queremos y en los problemas vemos que nos piden convertir de metros sobre segundo a kilómetros por hora. Bueno, en este caso nosotros lo único que tendríamos que hacer es multiplicar arriba por 18 y abajo por 5. Entonces tendríamos como el ejemplo, tendríamos que la velocidad es igual a 30 metros sobre segundo y esta nos piden convertir a kilómetros por hora. Por lo cual ese 30 va a ser multiplicado por 18 y va a ser dividido entre 5. Operando, muchachos, tendríamos que 30 entre 5 es igual a 6. Me quedaría 6 multiplicado por 18. Entonces 6 por 18 es igual a 108. Entonces, como ya se multiplicó por 18 y se dividió entre 5, tendríamos que ya se convirtió de metros sobre segundo a kilómetros por hora. Con lo cual, tendríamos que la velocidad que era igual a 30 metros sobre segundo es igual a decir 108 kilómetros por hora. Ahora hablemos del tiempo de encuentro. Muchachos, el tiempo de encuentro es una fórmula que nos facilita a nosotros los cálculos. Y este se da cuando dos móviles se encuentran en sentidos contrarios y están a punto de encontrarse, donde la distancia vendría a ser el tramo que separa ambos vehículos, por lo cual el tiempo de encuentro vendría a ser igual a la distancia dividida sobre la suma de las velocidades tanto del primer vehículo, en este caso vehículo A, y el vehículo B. Entonces tendríamos que el tiempo de encuentro es igual a la distancia sobre la velocidad del vehículo A más la velocidad del vehículo B.
Ahora, ¿qué pasaría si tuviéramos dos móviles y estos están separados? Ambos móviles con velocidades distintas. La que está atrás vendría a ser una velocidad mayor a la del vehículo que se encuentra en la parte de delante. Entonces, como el vehículo de atrás tiene mayor velocidad, en algún momento de su trayectoria va a alcanzar al otro vehículo, al vehículo número B. Entonces, muchachos, el tiempo de alcance es una fórmula que nos va a ayudar a facilitar los cálculos, y tendríamos que el tiempo de alcance es igual a la distancia que separan inicialmente los dos móviles sobre la resta de la velocidad del mayor menos la velocidad del segundo vehículo, que vendría a ser el menor. Recordar siempre que esta fórmula funciona para cuando el vehículo A sea mayor que el vehículo B en velocidad. Bueno, muchachos, pasemos a los problemas de clase. Problema número 1. Tendremos: si un ciclista se mueve con velocidad constante de módulo de 54 km por hora, ¿qué distancia en metros recorrerá los primeros 60 segundos? En la gráfica tenemos, muchachos, que realizar. Acá tenemos al ciclista que va a recorrer de un tramo A a un punto B y lo va a hacer en una cierta distancia, que es lo que nos piden hallar, y lo va a hacer en 60 segundos con una velocidad de 54 km por hora. Con lo cual de datos tendríamos la distancia, lo que nos piden hallar, la velocidad es 54 km por hora, pero como todo está en metros y en segundos, hay que pasar este km por hora a metros sobre segundo. ¿Cómo haríamos esto? Simplemente multiplicando el 54 por 5 y dividiéndolo entre 18. Sacándole 18 abajo, 18 arriba, me quedaría igual a 3, y 3 por 5 es igual a 15, por lo cual la velocidad, que era de 54 km por hora, es igual a 15 metros sobre segundo. El tiempo es de 60 segundos. Ahora sí nos quedaría simplemente reemplazar en la fórmula, que es igual a distancia igual a velocidad por el tiempo, donde la distancia, la que nos piden hallar, la velocidad es 15 multiplicado por el tiempo, que es 60. Entonces me quedaría simplemente que la distancia es igual a 15 por 60 y 15 por 60 es igual a 900, con lo cual la distancia que recorre en los primeros 60 segundos vendría a ser 900 metros, y esa sería nuestra respuesta. Siguiente problema. Problema número 2. Nos dicen: si un auto que se desarrolla en MRU recorre 2,4 km en los primeros 80 segundos, calcula su rapidez en metros sobre segundos. Muchachos, tenemos el móvil, el auto, que se va a desplazar en 80 segundos y va a recorrer 2,4 km. Como la velocidad nos piden en metros sobre segundos, entonces hay algo que no cuadra. En este caso vendría a ser la distancia. La distancia tiene que estar en metros. Recordar, muchachos, que si la distancia ahorita que nos dan es 2,4 kilómetros, para convertirlos a metros tendríamos que multiplicarlo por 1000, con lo cual tendríamos 2,4 multiplicado por 1000, lo cual me daría que la distancia es igual a 2400 metros, muchachos. Entonces el tiempo es 80 segundos y la velocidad es lo que nos piden hallar, y la velocidad ya nos saldría en metros sobre segundo. Aplicando la fórmula, muchachos, que nos dice que la distancia es igual a la velocidad multiplicada por el tiempo. Entonces la distancia es 2400 igual a la velocidad, que no sabemos cuánto es lo que nos piden hallar, multiplicada por el tiempo, y el tiempo es 80 segundos. Entonces este 80 que está multiplicando va a pasar a dividir, con lo cual tendríamos 2400 sobre 80. 0 se va y me queda 240 sobre 8. Entonces le sacamos octava y octava y obtenemos así que la velocidad es igual a 30 metros sobre segundo. Siguiente problema. Problema número 3. Nos dicen: si el gráfico muestra a dos móviles que parten simultáneamente y experimentan MRU, calcula el tiempo de encuentro en segundos. Recordar, muchachos, acá tenemos dos móviles que están en sentidos contrarios y se están a punto de encontrar en algún punto, y la distancia que los separa inicialmente es de 1200 metros. Pero miren, la velocidad acá está en 20 metros sobre segundo y acá la velocidad está en kilómetros por hora. Entonces hay que ver, como en el ejemplo de la gráfica tenemos, como nos piden hallar el tiempo de encuentro, que el tiempo de encuentro nos dan con una velocidad A y una velocidad B. Entonces la velocidad A vendría a ser como 140 km por hora y la velocidad B tendría que ser como 20 metros sobre segundo. Entonces teníamos que la velocidad A 144 km por hora. Muchachos, está en kilómetros por hora, lo tenemos que convertir a metros sobre segundo. ¿Y cómo lo convertimos a metros sobre segundo? Pues fácil, al 144 lo vamos a multiplicar por 5 y lo vamos a dividir entre 18, con lo cual sacaríamos 18ava y nos quedaría 8, y 8 por 5, 40, con lo cual ya tendríamos que la velocidad en A, o sea esta velocidad,
es igual a 40 metros sobre segundo, lo que quiere decir que 144 km por hora es igual a 40 metros sobre segundo. ¿Qué tenemos la velocidad del primer vehículo? La velocidad del vehículo B tendríamos que es 20 metros sobre segundo. La distancia que lo separa es de 1200, entonces ya podemos hallar el tiempo de encuentro, que es lo que nos piden. La fórmula nos indica que el tiempo de encuentro es igual a la distancia que separa sobre la suma de las velocidades, con lo cual tendríamos que el tiempo de encuentro es igual a la distancia, que es 1200, sobre la velocidad del vehículo A, que viene a ser 40, más la velocidad del vehículo B, que viene a ser 20 metros. Entonces tendríamos, muchachos, que el tiempo de encuentro es igual a 1200 sobre 40 más 20, que es 60. Se va un 0, se va un 0 y me quedaría que 120 sobre 6. Y le sacamos sexta y sexta, con lo cual nos quedaría que el tiempo de encuentro es igual a 20 segundos. Pasemos al siguiente problema. Problema número 4 nos dicen: Javier es un joven estudiante que desea saber a qué distancia se encuentra del próximo cerro o el cerro más próximo, si para lo cual él emite un grito y luego de 4 segundos se escucha el eco de su grito. ¿A qué distancia se encuentra el cerro? Considerando que el sonido se propaga con velocidad constante de módulo de 340 metros sobre segundo. Muchachos, tendríamos por consiguiente que al hacer la gráfica tenemos ahí a Javier, acá sería el cerro y él va a emitir un grito. Como es un eco, el sonido va a llegar a este punto y luego va a rebotar por el cerro hasta llegar otra vez a los oídos. Y el tiempo que hace el recorrido de ir y venir nos dice que es de 4 segundos. ¿Por qué? Porque dice que después de 4 segundos Javier va a escuchar el eco. Entonces, muchachos, nos piden terminar la distancia que se encuentra Javier del cerro. La distancia es lo que nos piden hallar. La velocidad es la velocidad del sonido. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la voz que él gritó para volver a escuchar su eco. Entonces la velocidad del sonido que nos dicen que es 340 metros sobre segundos. Y el tiempo en que lo hace es de 4 segundos. Muchachos, entonces, aplicando la fórmula de distancia igual a velocidad por el tiempo, nos piden hallar la distancia. Entonces la distancia vendría a ser 2 veces esta distancia de acá. Profesor, ¿por qué 2 veces? Porque miren, en este caso la velocidad viene a ser intacta, el tiempo viene a ser 4 segundos, pero en 4 segundos el eco llegó de Javier hasta el cerro con una distancia d y luego volvió a regresar otra vez a la distancia d. Quiere decir que el sonido va a recorrer una vez ida y vuelta. Como es ida y vuelta, vendría a ser 2 veces d. La distancia es 2 veces d, igual a la velocidad, que es la velocidad del sonido, que es 340 metros sobre segundo, multiplicado por el tiempo, que es de 4 segundos que recorre ida y vuelta el sonido. Entonces, muchachos, al multiplicar 340 por 4 me quedaría 1360. Entonces nos quedaría que 2 veces la distancia es igual a 1360, con lo cual tendríamos que este 2 que está multiplicando va a pasar a dividir. Me quedaría entonces que la distancia de acá es igual a 1360 sobre 2. Entonces al dividir entre 2 me quedaría que la distancia es igual a 680 metros. Quiere decir que Javier está separado del cerro en 680 metros. Esos 680 metros el sonido va a recorrer ida y vuelta. Quiere decir que va a recorrer en realidad 1360 metros en 4 segundos. Entonces, muchachos, la respuesta vendría a ser 680 metros. Pasemos al siguiente problema. Problema número 5. Nos dicen: dos móviles parten simultáneamente de un mismo punto y en la misma dirección hacia un poste situado a 100 metros de distancia. Si los móviles tienen velocidades constantes de 7 y 3 metros sobre segundo, luego de qué tiempo en segundos equidistan del poste. Tenemos acá un móvil 1 de 7 metros sobre segundo de velocidad y otro móvil que viaja a una velocidad de 3 metros sobre segundo. Y acá está el poste, este es el poste morado que dice que está separado a unos 100 metros de distancia. Ambos están inicialmente en el mismo punto, los dos parten en el mismo punto de manera simultánea. Y nos dice, muchachos, después de qué tiempo equidistan del poste. ¿Qué quiere decir equidistan del poste? ¿Qué quiere decir? Que como este tiene menor velocidad va a llegar a un punto antes del poste, y como este tiene mayor velocidad va a llegar a un punto después del poste. Vamos a calcular la distancia en la cual el vehículo número 2 separe cierta distancia del poste, y esta misma distancia tendría que ser la que se separa del poste al vehículo número 1. En este caso vendría a ser X. La distancia que separa el vehículo 2 del poste es X, y la distancia que separa del poste al vehículo número 1 también es X. Entonces, como son la misma distancia, están equidistando del poste. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces vamos a calcular de acuerdo a ello, muchachos. Como nos dicen después de qué tiempo, el tiempo que él demora en llegar hasta acá
es el mismo tiempo que él demora en llegar hasta este punto antes del poste, con lo cual tendríamos que aplicar simplemente nuestras fórmulas de distancia igual a velocidad por el tiempo. Recordar, muchachos, que toda esta distancia hasta el poste era de 100 metros. Quiere decir, si de acá es igual a x, entonces este tramito antes es igual a 100 menos x. Y todo el tramo vendría a ser de acá hasta acá 100 y de acá hasta acá x. Quiere decir que todo este tramo viene a ser igual a 100 más x. Muchachos, para el vehículo número 2 tendríamos que la distancia que recorre el vehículo número 2, que es el demorado, es de 100 menos x. Entonces la distancia es igual a 100 menos x. Igual a la velocidad. ¿A qué velocidad viaja el vehículo número 2? A 3 metros, multiplicado por el tiempo. El tiempo, profesor, no lo sé, lo desconozco, es lo que yo voy a hallar. Multiplicado por el tiempo, entonces, así como está. Entonces me quedaría que 100 menos x es igual a 3 multiplicado por el tiempo. Ahora hablemos del vehículo número 2. Para el vehículo número 2 tendríamos que él en ese mismo tiempo, en una velocidad de 7 metros sobre segundos, va a recorrer de este tramo a este tramo, que son 100, y hasta acá este pedacito extra que sería x. Quiere decir que la distancia vendría a recorrer igual a 100 más x. Entonces la distancia es igual a 100 más x, igual a la velocidad. Y la velocidad es igual a 7 metros sobre segundo, multiplicado por el tiempo, y el tiempo justamente es lo que yo voy a hallar. Con lo cual tendremos la distancia igual a la velocidad por el tiempo para el primer vehículo y para el segundo vehículo. Muchachos, nos quedaría de esta siguiente forma. Entonces vamos a aplicar un sistema de ecuaciones. Estas dos ecuaciones las voy a sumar hacia abajo. Con lo cual tendríamos que 100 más 100, 200. Menos x más x, pues se van. Igual a 3t más 7t viene a ser 10 veces el tiempo, 10 veces t. Entonces me quedaría simplemente que 200 es igual a 10 veces el tiempo. Este 10 que está multiplicando va a pasar a dividir, con lo cual me quedaría que 200 sobre t es igual a 10 y 200 sobre 10 es igual a 20, con lo cual el tiempo es igual a 20. Entonces la pregunta que nos hacían, luego de qué tiempo equidistan del poste, después de 20 segundos, tanto el vehículo 1 y el vehículo 2 van a equidistar del poste, quiere decir que van a tener la misma distancia de separación del vehículo al poste en 20 segundos. Y esta de acá sería nuestra respuesta. Bueno, muchachos, hemos llegado al término de la clase. No se olviden de presentar sus trabajos y sus tareas, los estaré esperando. Muchas gracias.